¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden detrás de las construcciones más imponentes del mundo? Imagina una muralla de concreto tan grande que puede desplazar millones de personas, extinguir especies completas y convertirse en un arma geopolítica silenciosa. Hoy te revelaremos el costo real de las mega represas, una historia de poder, tragedia y consecuencias invisibles. Y esto es solo el comienzo. Porque lo que descubrirás sobre la represa de 137 mil millones de dólares que China está construyendo podría cambiar tu perspectiva para siempre. Bienvenidos a Megaconstrucciones, visionarios e innovadores, donde desglosamos los proyectos de infraestructura más ambiciosos del planeta. Suscríbete y prepárate para abrir los ojos. La ilusión del progreso. Nos han vendido la idea de que las mega represas son monumentos al progreso humano. Energía limpia, control de inundaciones, riego para cultivos. Pero, ¿qué pasa cuando ese progreso tiene un precio oculto? Actualmente, China está construyendo la represa hidroeléctrica más grande del mundo, en el río Yarlung Tsangpo, en el Tíbet. Su costo estimado es de 137 mil millones de dólares. Generará 3 veces más electricidad que la represa de las Tres Gargantas, pero también podría cambiar el destino de millones. No es la primera vez. En los años 50 y 60, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética también impulsaron represas masivas como muestras de poder y modernización. La presa Glen Canyon en Estados Unidos, por ejemplo, anegó uno de los cañones más hermosos del río Colorado, generando protestas que marcaron el inicio del movimiento ambiental moderno. Pero también existen ejemplos de mega represas que prometieron una revolución energética y terminaron siendo fracasos económicos. La represa Bujagali en Uganda, por ejemplo, costó más de 900 millones de dólares y ha sido duramente criticada por no cumplir con las expectativas de generación y por encarecer la electricidad para los ciudadanos. Y hay algo más que frecuentemente se ignora: la dependencia tecnológica y financiera que estos proyectos imponen sobre los países en desarrollo. Muchos gobiernos adquieren enormes deudas para financiar estas represas, firmando contratos con empresas extranjeras que perpetúan una relación de dependencia. El costo no es solo ecológico o humano, también es soberano. Pero eso no es todo, porque detrás de la promesa de energía limpia se esconde una catástrofe ambiental que nadie quiere discutir. Apocalipsis ambiental. Cuando una represa se construye, no solo se crea un embalse, se entierra un ecosistema entero. La represa de las Tres Gargantas sumergió 632 kilómetros cuadrados de tierra, equivalente a 244 millas cuadradas, incluyendo bosques milenarios, humedales y tierras de cultivo. Los ríos dejan de fluir, las especies autóctonas desaparecen. El delfín del río Yangtze, que existió por 20 millones de años, ahora está extinto. Y lo que no nos cuentan es que estos proyectos emiten grandes cantidades de gas metano, un gas 25 veces más potente que el CO2. En climas tropicales, algunos embalses emiten más gases de efecto invernadero por unidad de energía que una planta de carbón. Un estudio de la Universidad de Washington comparó las emisiones de 1.500 represas en todo el mundo y determinó que muchas superan los niveles considerados sostenibles. Equivale a poner en circulación cientos de miles de autos más por año. En Brasil, la represa Belo Monte redujo significativamente el flujo del río Xingu, afectando tanto a la biodiversidad como a comunidades enteras. Y en China, la nueva megarepresa perforará túneles de 20 kilómetros, unas 12.4 millas, a través de una región sísmicamente activa, un verdadero reloj ecológico en cuenta regresiva. Incluso los microclimas pueden verse alterados. Grandes embalses han modificado patrones de lluvia y temperatura en regiones adyacentes, contribuyendo a sequías o inundaciones inesperadas. Y ni siquiera hemos hablado del impacto humano. Tragedia humana, los millones desplazados. Conoce a Manuel, un agricultor que vivía en la ribera del río Narmada, en India. Su familia había vivido allí por generaciones, pero cuando llegó la represa Sardar Sarovar, le dieron 2 semanas para abandonar su hogar. Su compensación fue mínima, un terreno estéril sin riego. Como él, millones han sido desplazados. La represa de las Tres Gargantas forzó la reubicación de 1.3 millones de personas.
muchas comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras ancestrales. Y no es un fenómeno exclusivo del sur global. En Canadá, el proyecto James Bay en los años 70 desplazó a pueblos Cree y causó inundaciones masivas de bosques boreales, liberando mercurio en el agua potable. Además, los procesos de reubicación muchas veces carecen de transparencia. En Pakistán, la construcción de la represa Dyamer Basha generó críticas por la falta de consulta previa con las comunidades afectadas, quienes alegan que las indemnizaciones no se ajustaron al valor real de sus tierras ni a sus formas de vida. Y como veremos más adelante, estos desalojos no son solo injustos, también son peligrosos. Bombas de tiempo, el riesgo olvidado. Las mega represas se construyen para durar 100 años, pero la Tierra no coopera. El nuevo megaproyecto chino está ubicado en una zona sísmica activa. En 1975, la represa de Banqiao colapsó tras un tifón, matando oficialmente a 26.000 personas. Documentos desclasificados estiman que fueron más de 200.000. El fenómeno conocido como sismicidad inducida por embalses puede provocar terremotos donde antes no los había. La represa de Koyna, en India, fue responsable de un sismo de magnitud 6.3 que mató a 177 personas. Y si una represa colapsara hoy en un país densamente poblado, no es teoría, es una posibilidad. Si crees que los riesgos técnicos son lo peor, espera a ver lo que ocurre cuando el agua se convierte en arma. El agua como arma, poder político en juego. Las represas también se usan como herramientas de poder. La represa china en el Yarlung Tsampo da a China control sobre el agua que alimenta India y Bangladesh. Un experto de Oxford advirtió que esto podría darle a China un poder de estrangulamiento sobre la economía india. Esto ya ha generado tensiones. India suspendió un tratado de 65 años con Pakistán. En África, la represa del Renacimiento en Etiopía generó conflictos con Egipto. Egipto, que depende del Nilo para el 90% de su agua dulce, incluso amenazó con acción militar si el flujo era restringido. Las represas están dejando de ser obras civiles para convertirse en armas geopolíticas. Pero las represas también tienen efectos silenciosos que solo se sienten décadas después. Sombras largas, consecuencias invisibles. Los ríos transportan sedimentos que fertilizan tierras agrícolas y deltas. Cuando una represa detiene ese flujo, las tierras aguas abajo pierden fertilidad. El delta del Nilo está retrocediendo rápidamente desde la construcción de la represa de Asuán. Los agricultores dependen ahora de fertilizantes químicos, lo que degrada el agua y la salud. En el sudeste asiático, la cuenca del Mekong está al borde del colapso ecológico. Millones dependen de la pesca como fuente principal de proteínas, pero las especies desaparecen rápidamente. Una investigación reciente del World Fish Center señala que la producción de pescado podría reducirse en un 40% para 2040 si las represas siguen fragmentando el río. Y eso nos lleva a lo más doloroso de todo esto. Paraísos perdidos antes y después. Antes de la represa de las Tres Gargantas, el río Yangtze atravesaba desfiladeros espectaculares y alimentaba comunidades milenarias. Hoy, todo está bajo cientos de metros de agua. Templos, aldeas, restos arqueológicos perdidos para siempre. Y el embalse, lejos de ser un milagro, ahora acumula desechos industriales y crea algas tóxicas que amenazan la salud humana y animal. Buceadores que han explorado el fondo reportan estructuras colapsadas, figuras religiosas erosionadas y un ecosistema fantasma, sin oxígeno. Hoy vimos que las mega represas no son solo proyectos de ingeniería, son decisiones que reescriben paisajes, culturas y futuros enteros, destruyen tanto como crean. Y mientras celebramos nuevas maravillas como la represa china de 137.000 millones de dólares, debemos preguntarnos, ¿estamos avanzando o repitiendo los errores del pasado, pero a mayor escala? Si este video te dejó reflexionando sobre los límites de la ambición humana, suscríbete a nuestro canal. En Mega Construcciones, visionarios e innovadores, seguimos explorando los proyectos más imponentes y misteriosos del mundo. Únete a nuestra comunidad de visionarios y sé parte de la conversación que está dando forma a nuestro planeta.
Desde gigantes que desafiaron la gravedad hasta estructuras que redefinieron la historia, hay mucho más por descubrir. Si quieres descubrir los secretos, controversias e historias humanas detrás de las megaconstrucciones que están transformando nuestro mundo, deja un comentario abajo y dinos cuál megaconstrucción te gustaría ver analizada. Sigue construyendo tu conocimiento con nosotros y, juntos, daremos forma al mundo del mañana. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y recuerda, tú también eres parte de la historia de la innovación humana.